A ver, acabamos de ver una intervención del Gobierno de Navarra, ahora tenemos el Gobierno de España y será muy interesante ver cómo todo esto pueda fluir, ¿no? Y entonces no te escondo que hay mucha expectativa sobre lo que vas a decir hoy y orgulloso, encantado que esté por aquí y también espero que disfrute, como hemos disfrutado, me imagino, todos nosotros hasta el momento. Y sin más, te cedo la palabra. Aquí tienes el mandito para ir adelante con las diapositivas. Si quieres, tendrás que usar el micrófono o si no, en el atril, como tú prefieras. Vale, el atril. ¿Se me escucha bien? Gracias, Alberto. Perfecto. Gracias a ti, Michele, y a la organización del evento, porque la verdad es que me ha interesado venir por varias razones. Bueno, una, porque es importante que contemos lo que queremos hacer. No os voy a contar todo lo que os puedo contar, como es lógico, pero las grandes líneas de lo que vais a ver que vamos a ir sacando poco a poco. Y también porque nosotros tenemos mucho interés por conectar con el ecosistema real de gente que utiliza estas cosas, porque creemos en un modelo de gobierno y además, en concreto, esa parte que hacemos nosotros, que es un poco innovadora, ¿no? Y que tiene que ver con fomentar y dinamizar ese impacto de los datos en la sociedad, que no se puede hacer desde un despacho. Entonces, es importante que también contemos. Esa foto me la hizo la fotógrafa de la vicepresidenta, pero en realidad no hay cables donde yo trabajo. Me habían llevado a otro sitio. Me parecía que era un poco así friki y por eso quería compartirla. Hoy os vengo a hablar de la oficina del dato, vengo a presentarla, lo que queremos hacer, pero quiero dar un poquito de contexto, ¿no? Para que se entienda un poco, porque en realidad lo podéis haber leído ya todos, está en el BOE, pero es muy seco, es bastante áspero leerlo. Entonces, yo vengo de hacer proyectos de Big Data en el mundo privado y, bueno, he puesto esto introductorio, ¿no? Sobre todo porque cuando se habla de Big Data a veces se confunden, no es que se confundan, pero hay diferentes terminologías, ¿no? Yo que soy tecnólogo pienso como una tecnología en Big Data, procesos, arquitecturas, computación distribuida, cosas así, pero en realidad en el mundo, sobre todo en temas de marketing, se piensa más en ese proceso de negocio, ¿no? O utilización que quiere hacer con el Big Data. Y, bueno, no creo que esto ya lleva tiempo, con lo cual no hace falta hablar mucho, ¿no? Pero he puesto ahí el diagrama de las 3 Vs del Big Data, ¿no? Pues es que el paper original de Google salió, yo creo, en el 2005, 2006, y luego la primera implementación fue de Yahoo. Pero sobre todo ese concepto del volumen, la velocidad y la variedad, ¿no? Luego lo extendieron a muchas más Vs. He llegado a ver, no sé si 20 o 25 en algunos sitios, pero me he quedado con esta de 7 porque tiene 2 que reflejan muy bien lo que queremos hacer desde la oficina del dato. Una es el concepto de variabilidad, ¿no? Y ahí no es tanto a variedad de fuentes de datos, sino cómo esos modelos de datos van cambiando según pasa el tiempo y cómo hay que crear una interrelación entre esos modelos de datos, porque eso es lo que venimos en parte a hacer o a diseñar desde la oficina del dato. Y luego esa V final de valor, ¿no? Porque al final los datos como tal no sirven para nada si no se ponen en utilización, ¿no? Para mí es un insumo productivo, es un ingrediente. Pero lo que viene a hacer la oficina del dato no es crear valor de ellos, pero para mí es una guía y un principio rector de cómo quiero montar o cómo queremos montar lo que vamos a montar. Y como no me he enterado muy bien si este evento es de Sinergo, si es de Dama, bueno, al final habrá una relación entre sí, ¿no? Entonces, quería poner en contexto cómo ese Big Data y el Data Management realmente tienen que ir de la mano, ¿no? Y sobre todo en ese concepto de Big Data, Internet de las cosas y generación de datos, pues toda esa digitación que existe, ¿no? Ese pasar de elementos analógicos a digitales y la creación y generación de datos, pues que se usan tanto para tradicionalmente el control de procesos, ¿no? Aquí pienso, por ejemplo, mucho en banca, ¿no? Donde hay una regulación muy fuerte en torno a datos. Business Intelligence, agregación y resumen de KPIs, pero sobre todo la parte que yo he trabajado más, que es la parte predictiva y de previsiones, incluso las cosas de automatización e inteligencia artificial. La oficina del dato no lleva la parte de inteligencia artificial, eso lo lleva, por ejemplo, la subdirección de inteligencia artificial dentro de la propia secretaría, pero hablo continuamente con la subdirectora porque los datos que van a usar tienen que ver con los datos que estamos diseñando o ordenando nosotros, ¿no? Y quería hacer enfoque en esto porque para mí el Big Data no tiene valor si no hay una gestión de los datos por detrás, ¿no? Entendiendo esto como las prácticas,
en el diseño, ¿no? y la ejecución, la implementación de tanto de arquitecturas como de políticas o gobernanza y de procedimientos para cubrir no solo ya el ciclo de vida de los datos, ¿no? Desde generación, ingesta, transformación. Habrá alguno de mis antiguos compañeros que me echen la bronca por poner transformación antes de almacenaje y no después de almacenaje. Pero sobre todo, porque para mí es importante entender que toda esta gestión del dato a lo largo de su ciclo de vida también tiene que venir desde el concepto de la estrategia del dato, es decir, qué tenemos, cómo lo queremos ordenar, incluso mucho antes de ponernos a gestionarlo, ¿no? Habrá algunos que lo consideren parte del ciclo de vida y esa parte final de valor de negocio, y lo he puesto entre comillas porque no tiene que ser necesariamente económico, ¿no? También hay social y de otro tipo de ámbitos. ¿Y por qué hablo de economía y de sociedad del dato y de valor del dato? Bueno, por dos razones. Primero, porque la jefa de mi jefa estuvo este verano hablando en la Universidad Internacional Méndez Pelayo y hablaba de los cursos de verano, de que España tiene un papel muy relevante en términos de datos abiertos, ¿no? Que se están usando ya. Pero me he quedado y he subrayado esa parte final del líderes en economía del dato, porque realmente es hacia donde queremos ir. Los datos abiertos están bien, pero también hay que trabajar en cómo se usan esos datos, ¿no? Hay actores que ya lo saben muy bien, hay todo un sector de la infomediario, ¿no? Y, de hecho, el ONSI, que es un instituto, un observatorio dentro de Red.es. Red.es también pertenece a la Secretaría de Estado donde trabajo yo. Publica todos los años una caracterización del sector infomediario, ¿no? Y el año pasado lo llamaron del sector infomediario a la economía del dato. Tampoco hay que obsesionarse demasiado con los términos, al final es un poco lo mismo, ¿no? Pero tradicionalmente el sector infomediario se caracterizaba como aquellas empresas, ¿no? Que cogían datos públicos y que las transformaban. Y economía del dato es un poco más extenso, pero bueno, conceptualmente es muy parecido, ¿no? Y me he quedado ahí con dos cifras, ¿no? Se me ha olvidado incluirlo, pero es público. O sea, lo podéis ver, lo podéis descargar ahora mismo. Es un informe largo, la verdad es un análisis de 100 y pico páginas, creo que, o 60 y tantas. Y me he quedado con esta imagen por dos motivos. Una, porque habla del crecimiento de la facturación del sector infomediario, que es muy fuerte, o sea, es casi un 15%. Y eso refleja claramente la importancia que tienen los datos, ¿no? Al final, esto es cómo le va a la industria de los datos, entre comillas, porque también habrá que entender qué meten, qué no meten en eso. Nosotros no nos dedicamos a eso, pero obviamente tengo que estar informado, ¿no? De cómo se mueven las cosas. Y luego, y aquí no lo veo, pero me lo sé ya de memoria, es el tema de la utilización del sector público, porque me ha parecido cuanto menos curioso que el producto o el ingrediente de muchos de estos informes o analítica de datos tiene que ver con datos que salen del gobierno y luego las administraciones públicas son clientes de esto. Entonces, creo que refleja dos cosas. La importancia cada vez que tienen más los datos en gestión pública y también un poco la incapacidad que hay propia de ser capaces de hacerlo nosotros, ¿no? Y en un sentido parecido, la Unión Europea, la Comisión Europea sacó un informe, lo contrató entre el 2018 y 2020, hubo varios, ¿no? Y venían a hacer proyecciones de 2018 a 2025. Y como con todas las proyecciones siempre hay que tomarlas con un poco de cuidado, porque, bueno, pues los números igual no son perfectos para cuando lleguemos a 2025. Pero me ha parecido interesante dos puntos. Ese del 530%, el incremento de volumetría es muy alto. No me lo he leído en detalle, pero entiendo que hablan sobre todo de IoT y de máquinas, ¿no? De la sensórica que hay, que va a generar muchos datos. Y ese incremento realmente del PIB, ¿no? De casi un 300% de crecimiento del valor de la economía del dato en la Unión Europea, y que el comisario Bretón ha hablado de un 4% del PIB. Yo la verdad es que alucino un poco, porque un 4% es altísimo. Entonces, pero bueno, indudablemente tiene mucha relevancia, ¿no? En la sociedad, y la Comisión Europea también lo identifica. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer en esta materia desde el Gobierno? Pues tanto dinamizar la compartición y el uso de los datos, tanto a lo largo de los sectores productivos de la economía como de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, nosotros nos basamos mucho en la Estrategia Europea de Datos, que es relativamente nueva, salió en febrero del año pasado. Esto es lo que hablaba de la Comisión Europea, ¿no? La Comisión Europea, como al final es un ente supranacional, pues publica estrategias a alto nivel, pero luego el aterrizaje se hace en cada Estado miembro, ¿no? O sea, que tiene un connotamiento estratégico o político, es decir, el aterrizaje nos corresponde a nosotros. Y en concreto, el European Data Strategy lo publican en febrero del año pasado, y
realmente es la base de lo que ellos llaman el mercado digital común, ¿no? Entendiendo el mercado común como eso que en realidad venía a hacer la Unión Europea en su fundación, cuando se creó, vamos, en los años 60 o 50. Y en la parte en concreta de datos establece un marco de gobernanza, ¿no? Para lo que es la compartición y el uso de los datos. No ya solo compartirlos con otros estados, sino a lo largo de sectores. Y esta parte es bastante importante porque hay muchos silos. Y, por supuesto, bajo el respeto de las normas europeas. Aquí seguramente todos estáis muy familiarizados con GDPR, la regulación, pero también la parte de competencias, y es importante. De hecho, el comisario Bretón es el comisario del mercado interior. No toca todos los temas de competencia, pero es un tema muy importante de la estrategia europea de datos, ¿no? Que las normas de compartición estén claras, sean justas y sean prácticas, porque si no, lo único que se está creando es una barrera, ¿no? Tampoco quiero entrar en mucho detalle de esto porque, aparte, esto tiene que ver con semiconductores, pero digamos que hay un impulso y este verano se sacó este concepto de la Alianza Europea para Datos Industriales Edge y Cloud, ¿no? Como veis, ahí se junta mucho con la parte de hardware, ¿no? De computación en la nube e incluso de dispositivos. Y eso es de la Secretaría de Estado hermana, que realmente estamos al lado unos de otros. Pero ellos son los que tienen todo el tema de 5G, microprocesadores, incluso programas europeos de cuántica, de computación cuántica, ¿no? Dos temas que sí son para mí importantes. Ese concepto de interoperabilidad de sistemas y esa creación de infraestructuras lógicas de datos mediante software de open source software, ¿vale? Por lo que la Comisión Europea apuesta mucho. Igual algunos lo habéis oído, es el concepto de Gaia X o la asociación Gaia X, que ha habido mucho. ¿Qué es Gaia X? Bueno, Gaia X no es una nube europea. Gaia X primero es un espacio de conversación y es un sitio para, digamos, sacar unas arquitecturas federadas, el diseño de unas arquitecturas federadas de datos y de espacios sectoriales. Pero esas arquitecturas pueden estar en una infraestructura o en otra. Es decir, al final de lo que busca la Unión Europea es soberanía de datos. Es decir, los datos son tuyos, tú te los puedes llevar de un sitio a otro, pero no te vamos a decir dónde. Eso ya es propio empoderamiento de la ciudadanía y de esos mecanismos de certificación. ¿Dónde entra España en todo esto? Bueno, pues en varias cosas. El año pasado se crea esta división Oficina del Dato. Es una división bastante pequeñita, a pesar de que ahí la podáis ver. Está muy arriba y está muy arriba porque precisamente el trabajo y la importancia que se le da, en este caso desde el Ministerio de Economía y Transformación Digital, a toda esa pata de transformación digital y datos, ¿no? A mí me comentaba, no sé si era la jefa de prensa hace unos meses, me decía, identifican a la vicepresidenta como la vicepresidenta económica, pero ella siempre está diciendo que también es de transformación digital, porque mucha de esa, digamos, cambio o regeneración económica va a venir por la pata de la digitalización, ¿no? Pero todavía se sigue viendo, sobre todo en algunos ambientes, como muy secundario a la economía, y nosotros siempre insistimos que es economía y transformación digital, ¿no? Y precisamente porque van de la mano hoy en día. Y entonces, ¿qué viene a hacer la Oficina del Dato? Pues realmente tenemos que dar apoyo y definición a lo largo de las diferentes competencias que tienen las diferentes unidades, ¿no? Ahí he puesto un poco para asustar y para recordarme todas las cosas que tengo en la cabeza. Porque si os fijáis, hay cosas de la Estrategia Europea de Datos, de la regulación, el Data Governance Act que se está ahora mismo negociando en el Consejo Europeo, el portal de datos abiertos que lleva Red.es. Red.es también depende de la Secretaría, lo veis ahí, pero son líneas discontinuas porque es una entidad público-empresarial. Y cosas que sí que son concretas de la Secretaría General de Administración Digital, porque hay leyes específicas sobre la reutilización de información del sector público. Y de hecho, hay una bastante reciente del 2019 de la Comisión Europea. Entonces, ¿qué vengo a contar con todo esto? Pues es que nosotros no hacemos nada de esto. La competencia de esto es de otros, pero nosotros venimos a unirlo y a ser capaces, y por eso está tan arriba, porque se necesita un nivel de interlocución para ser capaz de entender, oye, ¿cuál es la posición que tiene España en esta materia? ¿Y cómo me va a afectar a mí eso para hacer lo que viene a hacer la Oficina del Dato? Que es básicamente esto. Y esto es lo que sale en el BOE de una manera un poco más limpia, ¿no? Nosotros venimos a definir y coordinación técnica entre ministerios sobre todo lo que tiene que ver con estándares tecnológicos y de procedimiento en materia de datos. ¿Qué significa eso? Nosotros no tenemos ni un solo dato. Los datos no son nuestros. Cuando digo nosotros me refiero a la Oficina del Dato. El Ministerio tiene los datos de economía,
pero eso es una dirección general completamente distinta, incluso una Secretaría de Estado distinta, ¿vale? Nosotros venimos a ser una especie de ventanilla única en materia de datos para la Administración General del Estado para lograr esas economías de escala y también para ser capaces de crear una homogeneización y transversalidad en el tratamiento de los datos. Porque una de las cosas que nos dicen mucho es, oye, me encantan vuestros portales de datos abiertos, pero es que cada uno lo publica de una manera distinta. Entonces, eso ya de sí es una barrera para usarlos, porque a menos que tengas gente especializada dedicada a eso, no vas a poder hacerlo de una manera sencilla. Luego también hay una parte, ¿no?, de coordinación técnica precisamente hacia Europa, ¿no? Y queremos realmente empezar a dejar de estar recibiendo de Europa, sino también ser capaces de pilotar cosas y decir, oye, nosotros también sabemos hacer cosas, vamos a ser los puntos de pilotaje y los que creemos las cosas, porque en determinadas condiciones y en determinados ámbitos España tiene una posición muy aventajada respecto a otras compañías. Estonia, por ejemplo, es un caso típico de digitalización, ¿no? Pero Estonia es un país muy pequeño, entonces con unos condicionamientos muy distintos. ¿Cuáles son las líneas estratégicas, ¿no? Un poco en resumen de lo que viene a hacer la Oficina del Dato. Pues realmente es el diseño. Aquí he puesto coordinación porque ese diseño no lo podemos hacer nosotros solos, porque si lo hacemos solos no vamos a hacer un buen diseño. Entonces tenemos que coordinar con los diferentes agentes, tanto internos como externos, y hacer un seguimiento de un modelo de referencia. Un modelo de referencia que incluye tanto partes de arquitectura de datos, tecnología, estándares, mejores prácticas, aspectos de gobernanza, es decir, cómo se va a organizar esto, cómo crear codificaciones en bases de datos y en torno a los modelos de datos, pero también aspectos de seguridad y privacidad. Y por eso comentaba lo de antes, porque yo tengo que hablar con la gente que lleva la competencia nacional en materia de privacidad de datos, pero yo no me la sé entera, porque tampoco me hace falta, ¿sabes? Ni tampoco soy un experto en todas las tecnologías que hay, ni tampoco soy un experto en todos los modelos de gobernanza o las mejores prácticas en gestión de datos. Y precisamente por eso estoy aquí, porque quiero aprender qué es lo que se está haciendo en el sector y ser capaz de llevarme esas mejores... Se me ha apagado. Ahí va. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues honestamente lo que he dicho antes, fomentar esa recolecta, esa gestión y ese intercambio de datos. Y he puesto entre paréntesis utilización, porque si recolectas, gestionas, administras e intercambias datos, pero luego no los usas, pues no sirve para mucho. Pero en realidad la Oficina del Dato no viene a utilizar esos datos. Es decir, queremos crear una infraestructura que no va a ser física, va a ser lógica o virtual, federada, para que esos datos se puedan usar de manera más adecuada. Pero la responsabilidad de usarla es de cada uno, porque entre otras cosas son los que saben cómo usarlos. Aquí estoy pensando sobre todo en el gobierno, ¿no? Hay un ámbito muy fuerte que es el G2G, que tiene que ver con optimizar procesos y toda esa política pública basada en datos, ¿no? Si os leéis los planes de digitalización de los diferentes ministerios, vais a ver que hay muchísima referencia a datos, ¿no? Ellos quieren utilizar datos para hacer política pública y quieren también hacer política pública basada en datos, es decir, en las dos direcciones. Queremos captar datos para entender qué es lo que está funcionando y qué es lo que no, y también queremos, una vez que creamos esas políticas, monitorizar y seguirlas. Y todo eso requiere una parte muy fuerte de datos, tanto de tecnología como de procesos. ¿Qué pasa? Que si cada uno lo hace por su lado, pues volvemos a lo mismo de siempre. Agrandamos esos silos que ya existen. Yo hablo con ministerios todos los días. Hay ministerios que saben una barbaridad. Están súper avanzados. Y hay otros que literalmente me dicen, nosotros no hemos hecho ni un solo proyecto que tenga que ver con esto. Porque tenemos unos problemas más gordos, tenemos menos financiación, etcétera, etcétera. Entonces, para aquellos que son menos avanzados, yo les digo, no te preocupes, si no te vamos a pedir nada. Lo que estamos pidiendo es que cuando vayas a hacerlo, sigas el modelo que estamos creando, porque de esa manera vamos a poder crear un crecimiento exponencial en ese valor de los datos interconectados. Y ya por ir acabando, hay una parte fuerte de gobierno abierto y, como antes he hablado, de datos abiertos, que pues una vez que tú creas esa infraestructura interna de G2G, pues se puede utilizar también para compartir bajo las condiciones concretas. Y luego hay una parte aquí también bastante fuerte y trabajo mucho en eso, que es la parte del business to business, que en realidad significa, como yo no voy a decirle a las empresas cómo colaborar entre sí, cómo compartir datos, pero sí puedo fomentarlo. Puedo fomentarlo en base a estándares y en base a, por ejemplo, ese concepto de Gaia-X que hablaba antes europeo. Y lo que buscamos aquí realmente es dinamizar y fomentar, ¿no? Que es un poco la misma misión que tiene, por ejemplo, Dama. Es decir, quieren crear buenas prácticas para que luego las empresas pues las puedan seguir. Entonces, eso es un poco lo que estamos buscando nosotros. Ya por acabar con esto, quería pasar de lo que es puramente estratégico a unas actuaciones concretas, ¿vale? Estas actuaciones no las he definido yo, vienen definidas en el PRTR, que es el Plan de Recuperación
transformación y resiliencia, que son como conocemos internamente a los fondos europeos, ¿no? Hay un montón de dinero de los fondos europeos para no solo recuperarnos, sino también para transformar el país y el fabric, ¿no? La naturaleza de cómo operamos como país en la medida que podamos. Entonces, hay aspectos de datos. Yo pregunté en mi entrevista, oye, ¿y en qué parte me tengo que centrar? Y su respuesta fue en todo, porque hay datos en todos los sitios. Entonces, por eso tampoco venimos a hacerlo, venimos solo a diseñar ese esquema, porque no tendríamos escalabilidad para llegar ahí. Por ejemplo, mejora de los servicios públicos. Si miráis la Agenda Digital 2025, que es de hace un año, se habla de qué se quiere hacer con datos y en qué sectores se quiere entrar para mejorar los servicios públicos. Eso digamos que es de la ciudadanía, dar un mejor servicio a la ciudadanía. Pero luego también hay, como he comentado, hacia afuera, macroproyectos tractores de carácter sectorial, ¿no? Industriales son. Cuando digo industria, me refiero a la industria del turismo, de la salud, de la movilidad, agroalimentaria, no la industria manufacturera o pesada, que también. Y ese es el capítulo 7 de la Agenda Digital. Y luego vuelvo a sacar aquí la asociación Gaia X y he puesto la foto del comisario Bretón, que es el comisario del mercado interior. Ya he mencionado antes la Alianza Europea de Datos Industriales Cloud y Edge, porque hay una cita que me llamó poderosamente la atención, que es que el comisario equipara la política industrial de Europa con la política digital. A mí eso me pareció espectacular, porque son cosas que tradicionalmente han ido muy separadas, pero desde Europa lo tienen claro. Es que no va a haber política industrial europea si no hay política digital de la mano, precisamente por toda esa sensórica y todos esos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que os quiero contar para ir cerrando? Gaia X existe, es una asociación sin ánimo de lucro en Bruselas. Y acabamos de crear, estamos en proceso de constituir el Hub Nacional de Gaia X, que es básicamente la versión española de eso y que también, por supuesto, está conectado con la... Yo soy parte del Advisory Board gubernamental con mi compañero francés, alemán, holandés, italiano. Lanzamos una manifestación de interés, cuando digo, es el gabinete de la Secretaría de Estado. La Secretaría de Estado. En junio hubo más de 300 respuestas, muchas de pymes, y muchas tecnológicas, pero también muchas de valor final, de, oye, nosotros tenemos algo que decir en esos espacios de datos. Y estamos en proceso de constitución, queremos conseguirlo antes del final de año, a ver si podemos. Ahí hay una dirección electrónica donde realmente queremos dar apertura a todo el mundo que quiera trabajar, que tenga interés, que quiera aportar algo, ¿no? Precisamente porque buscamos que lo que salga de aquí, que es en parte ese diseño de los espacios de datos, se pueda usar, ¿no? Porque son espacios de datos, no sé si llamarlos 100% privados, porque el Estado va a aportar también datos, ¿no? Como antes hablaba de los datos abiertos, pero son para que se usen por los entes privados, ¿no? Las empresas. Y ya por último, estos PERTES, que en realidad es más o menos lo mismo que lo de arriba, porque es un envoltorio para una gestión un poco más eficiente en torno a temáticas de proyectos prioritarios de nivel país, que generalmente son proyectos complejos, ¿no? Y donde hay un fallo de mercado evidente. Por ejemplo, el vehículo eléctrico conectado, si os fijáis, no es ninguna sorpresa que el PERTE del vehículo eléctrico ya está unido a el espacio de datos de movilidad, porque esas dos cosas van de la mano, ¿no? Y ya, por acabar con esto, acabamos de sacar, y este lo llevan desde la Secretaría de Estado de Digitalización, el de Economías e Industrias de la Lengua, que igual lo habéis hablado como el PERTE del español. Bueno, se llama Economías e Industrias de la Lengua y es porque tiene que ver con inteligencia artificial y cómo utilizar la inteligencia artificial sobre el lenguaje para crear capacidades. Entonces, por eso lo gestiona. Pero esos son proyectos donde están todas las administraciones públicas. O sea, nosotros recibimos, gracias a Dios no soy yo, pero recibimos un montón de comentarios de industria, de medio ambiente, de todos los diferentes, de agentes exteriores, porque lo gestionamos nosotros, pero ahí hay actuaciones absolutamente de todas las administraciones públicas, también las locales, ¿eh? Pero como tiene que ver con inteligencia artificial, industria de la lengua, pues se decidió que se diera a la Secretaría de Estado. Ahí tenéis 2 correos para comunicaros con nosotros. Estoy súper limitado de gente todavía porque llegué hace 3 meses y a veces no doy abasto, pero nuestro objetivo es que poder dar respuesta en la mejor medida de lo posible a estos. Y entonces me enfoco mucho en esos canales. Lo sé porque algunos me habéis escrito por canales de redes sociales. No es que no quiera, pero es que para nosotros es importante la transparencia y tiene que pasar por aquí. Muchas gracias. Hola. Ok. Alberto, yo quería aprovechar 2 cosas. Bueno, primero hacerte, como todo ponente aquí se lleva una camiseta del evento.
es muy simpática. Y luego quería donarte una copia del DM Book, pero quisiera que el presidente de Dama España te hiciera la entrega. Bueno. Pongo a mi disposición los casi 200 profesionales que tenemos ya en la asociación de toda España y todos los sectores. Hemos entrado ya en área X, en sectores transversales de todo y bueno, pues eso, que vaya muy bien. Muchas gracias. Me voy a quedar porque quería escuchar. Sí, bueno, por favor. Toma sitio en la mesa, en una cualquiera, sí, vale. Muy bien, quiero introducir el próximo ponente que...